El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Al libro de Éxodo, capítulo 20. Rápidamente, vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, a lo que se le considera el decálogo de la Biblia, o los 10 mandamientos. Vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy quien, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy ¿quién? Jehová tu Dios, fuerte. Repita eso. Y celoso. ¿Sabía usted que Dios es celoso? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el verso 6: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Aleluya. Bendito Jehová. Gloria a Dios. Bien, vemos aquí que el libro de Éxodo le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo está congregado, está reunido allí en ese gran valle, en ese gran escenario que había alrededor de este gran monte que es considerado el monte de Dios. Y Dios le permite a Moisés y le da 10 mandamientos que se iban a convertir en el decálogo o en el dinamo de toda la ley judía. Y uno de esos mandamientos comienza en el verso 1, verso 1, capítulo 20, diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Ese es el nombre que se le asigna en la Biblia, pero debemos entender que en realidad Jehová no es el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Jehová no es el nombre de Dios. Le voy a explicar por qué. Se debe a que cuando Dios se manifiesta a Moisés, se manifiesta a Moisés como el gran yo soy o Yahvé. Pero la palabra Yahvé está escrita en 4 consonantes, que son la Y, la H, la W o W y otra H. Amén. Y en realidad esa palabra no tiene significación en el lenguaje judío. Pero usted se preguntará, ¿pero por qué entonces se llama Jehová en la Biblia? Porque en el año 300 antes de Cristo, cuando se escribió la versión de la Septuaginta o la Biblia de los 70, el rey de Alejandría de ese momento, de esa época, le pidió a los judíos que estaban radicados allí que él quería tener una copia de la Biblia judía.
En ese caso del Antiguo Testamento judío, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. De esta forma ellos escribieron lo que se llama la Septuaginta. Ellos le añadieron las vocales que hoy componen el nombre de Jehová. Le añadieron la A y le añadieron la E. ¿Ok? Pero seguía teniendo el mismo significado, que era ¿quién? Yo soy el que soy. O sea que lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era: no puedes encajonar mi existencia o lo que yo soy dentro de un nombre. Yo soy lo que tú consideras que yo soy. ¿Me estaba comprendiendo, verdad? Por eso los judíos llamaron a Dios de muchas maneras, menos como Yahvé. Lo llamaron como el Shaddai, como el Elohim, el Shalom. Y todo esto de acuerdo a la consideración que ellos le estaban dando a Dios en ese momento. Amén. No me dejes sin voz, mi hermano, porque estoy hablando bajito, ¿vio? De acuerdo a la consideración que Dios o que los judíos le estaban dando a Dios en ese instante. Bueno, eso para dejar claro el nombre de Dios, el nombre de Jehová en ese momento. Pero el decálogo o los 10 mandamientos inician con: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni lo que está debajo de la tierra. Y usted se preguntará, hermano Alberto, pero ¿por qué usted trae esta cita bíblica en esta noche? Bueno, esto se debe a unas festividades que se van a celebrar el día de mañana. Así como hay el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre. Algunos celebran el 24 de diciembre como el nacimiento de Jesús, aunque eso, pues, algunos consideran que esa no es la fecha, porque se supone que los pastores estaban pastoreando, perdone la redundancia, estaban pastoreando las ovejas en el campo, y no era creíble considerar que en medio de un invierno, porque ese era invierno para ese tiempo, estuvieran pastores con sus ovejas en el campo. Y los ángeles se le aparecieron a pastores en el campo y le dijeron: vayan a adorar al niño, al Salvador que ha nacido. Entonces por eso no se considera, algunos teólogos o exégetas de la palabra no consideran que ese haya sido la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Amén? Lo importante fue que nació. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bien, pero en cuanto al Halloween, es importante notar, según la palabra, la historia del hombre comienza en Mesopotamia. ¿Cuántos han leído eso? Ahí comienza la historia del hombre, en el huerto del Edén, el cual se sitúa en la media luna fértil de lo que hoy es el Medio Oriente. Y en la Torre de Babel, la Biblia dice que todos los pueblos y linajes, los seres humanos se esparcieron por todas partes. Ahí fue donde los seres humanos llegaron al continente americano, a través del estrecho de Bering, allá en el norte, donde se une los países nórdicos con Estados Unidos. Cuando hubo la Torre de Babel, estos pueblos se esparcieron por todo el mundo, porque fue una orden que Dios dio. Y ellos se esparcieron de acuerdo al lenguaje que tenían. Por eso es que, como nos explicamos, que cuando los españoles llegaron a América, encontraron que ya habían culturas indígenas en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Estaban poblados de culturas indígenas,
y que estaban ya sumamente desarrolladas, como los mayas, como los incas, amén, como los que tenemos aquí en la Sierra Nevada, culturas desarrolladas que ya tenían pueblos como la ciudad perdida, la ciudad perdida, ¿verdad? Entonces, estos pueblos comenzaron a esparcirse. Y cuando se esparcieron, llenaron todo lo que fue Asia, llenaron también los países europeos. Por eso, en el año 1300 antes de Cristo, ya encontramos en el norte de Europa, en los países nórdicos como Inglaterra, como Irlanda, como Escocia, como los países galos, que es Francia, y los países germanos, que es Alemania, Holanda. Encontramos una cultura que se le llama la cultura celta. La cultura de los celtas, ellos tenían ciertos rituales, tenían ciertas costumbres. Era un pueblo muy fiero, era un pueblo indígena. Se le llamaban indoeuropeos. Ahora es importante este término de indoeuropeos, porque cuando Israel pobló a Canaán, se dice que los filisteos, estoy un poco, hermano, por favor, estoy bastante. A su nombre, dale un aplauso al Señor en esta noche. A su nombre. Estos países indoeuropeos, les estoy hablando de ellos porque cuando Israel pobló a Canaán, Dios les está haciendo una advertencia. Y esa advertencia se las hace en Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio se escribe al final de los 40 años de la travesía por el desierto. Deuteronomio se considera el repaso de la travesía de Israel durante 40 años. Si usted lee Deuteronomio, va a encontrar que se repiten pasajes que usted ve en Éxodo, que ve en Levítico y que ve en Números, porque es un repaso. Y cuando llega Deuteronomio, Dios le hace una advertencia en Deuteronomio capítulo 18 y verso 9. Dios le hace una advertencia al pueblo. Le dice, ojo, vaya conmigo, Deuteronomio 18, 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque cuando Israel iba a llegar a Canaán, se dice, según los estudios arqueológicos que se han hecho, que Canaán tenía mucha relación con sus rituales y costumbres. Se parecían mucho a las costumbres de estos pueblos célticos. ¿Por qué? Porque se dice que los filisteos eran pueblos indoeuropeos. ¿Aló? Cuando Israel entró a inspeccionar la tierra de Canaán, se dieron cuenta de algo: que la gente de esa tierra eran gigantes o eran gente grande. Y cuando nosotros leemos acerca de algo que se llama la raza arias, ¿cuántos han leído acerca de eso? La raza aria, que se habla que es la gente alta, blanca, mona, ojos verdes, ojos azules, algo así como yo. Oh, me faltó nada más la altura, pero... Y estos pueblos eran así. Se dice que
los filisteos eran pueblos indoeuropeos que vinieron de los montes europeos y trataron de conquistar el norte de África, o sea, Alejandría, y como no pudieron, entonces se radicaron en las costas del Mediterráneo o en las tierras de Canaán. Aló. Por eso era que los filisteos eran un pueblo muy desarrollado armamentalmente hablando. Y tenían costumbres paganas. Daban sacrificios humanos. Tenían dioses como Moloch. En Canaán habían dioses como Moloch, como Astarot, como Asera, como Baal. Y todos ellos implicaban sacrificios humanos. Por eso Dios les está advirtiendo y les dice: ojo, cuando entren a esta tierra, no vayan a repetir o a practicar los mismos rituales que ellos tienen. Y lamentablemente, cuando Israel llega a Canaán, fueron 400 años de historia en el libro de los Jueces. Al final de esos 400 años, Israel está incursionando en estas faltas. Por eso Dios le llama a Israel adúltera. Aló. Y cuando llegamos al gobierno de Salomón, 120 años después de que Samuel se levanta como juez de Israel, cuando llegamos al gobierno de Salomón, ya Israel totalmente ha incursionado en estos rituales paganos. Ha levantado lugares altos, en los montes altos. Están sacrificando a sus hijos. Se los están entregando a Moloch. Moloch era un dios que estaba hecho en bronce. Tenía cara de chivo, macho cabrío, ¿verdad? Y tenía en su vientre un horno y le metían leña y colocaban a sus bebés, a sus niños, los colocaban en las manos al rojo vivo de este ídolo, de esta imagen. Aló. Pero también las prácticas que se celebraban dentro de esta cultura era invocación a los muertos. Porque en ese tiempo, como imperaba Egipto y Asiria eran las grandes potencias del momento, los egipcios tenían también una concepción. Y era que los egipcios creían en la reencarnación, creían en la muerte. Por eso ellos, cuando sus parientes morían, los momificaban. Le echaban sal al cuerpo, le sacaban las vísceras y le hacían grandes pirámides como la pirámide de Keops, que es una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y los momificaban y le tiraban oro a uno de esos faraones. Le dejaron un barco para que navegara en el más allá. Que yo creo que fue a Tutankamón. Bueno, el hecho es que ellos creían en todos estos conceptos. Y recuerde de que Salomón se casó con la hija del faraón. Y Salomón cayó en el error de que las mujeres que él tenía, él le hacía templos a los dioses en los cuales creían sus mujeres. O sea que Salomón tuvo 1000 mujeres. 700 mujeres, ¿verdad? Y 300 concubinas. ¿Se puede imaginar usted el sincretismo religioso que había en Israel en ese momento? Una mezcla, un ecumenismo, lo que está aproximándose en este tiempo, lo que se llama el ecumenismo. Es decir, el ecumenismo es la mezcla de todas las religiones. Y eso se va a dar
en un escenario de apostasía. Y usted se preguntará, ¿cuándo va a llegar esa apostasía? La apostasía está. La apostasía es el escenario que va a hacer que la iglesia vea el pecado de una manera normal. La apostasía es el escenario que va a hacer que la iglesia vea prácticas como la de mañana, las vea como algo normal. Como que chévere, no, solo he visto a mi niño y ya. ¿Aló? ¿Cierto? Entonces, en medio de este escenario ya estamos viendo gente de peso espiritual a nivel mundial que habla a favor del Halloween y que hacen ver el Halloween como algo normal. Y no se dan cuenta que ese día del Halloween los brujos le llaman la gran noche, la noche grande, porque es el día en que brujos y hechiceros adquieren más poder. Y hay convenciones de brujos y brujas en países como Europa, en Venezuela, en Haití, en Brasil, donde la religión es la santería, en Cuba. Se reúnen todas estas, ¿cómo le llamamos? Convenciones de brujos, de hechiceros, de satanistas, para adorar a Satanás, para adorar al diablo. Y muchos salen aquel día o ese día, ingenuamente visten a sus niños. Algunos dicen, no, pero una calabaza en la puerta de mi casa, eso no tiene problema. Mucho porque el niño se revolcó en el piso, ven, no, porque se antojó de la calabaza. Y le compran la calabaza y tienen la calabaza en la casa. A su nombre. Pero mire, la Biblia está diciendo, Dios le está dando una advertencia a la nación, porque Dios, dice la Biblia, leímos que Dios es un Dios ¿qué? Celoso. Y le está haciendo una advertencia al pueblo, cuidado cuando entre en esta nación. Porque en Canaán se celebraban las mismas prácticas de los países nórdicos. Ahora, usted se preguntará, pero estos pueblos celtas, ¿qué eran o qué practicaban? Los pueblos celtas eran pueblos indoeuropeos, como les estoy diciendo. Y estaban ubicados en los países que hoy son Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Irlanda y Escocia. Y dése cuenta que en la historia de la humanidad, estos fueron los archienemigos del Imperio Romano. Siempre me he preguntado si Alejandro Magno, Grecia, no pudieron vencer un imperio como Roma, que cuando Daniel vio la imagen, vio los pies de hierro, porque así iba a gobernar este imperio. ¿Cómo es que pueblos indígenas, pueblos nórdicos, le hicieron la guerra y la vida imposible al imperio romano? La historia dice que en el siglo 29 después de Cristo, Roma no pudo entrar al norte, a Germania, ni a estos países célticos. ¿Y sabe qué hizo el emperador del momento? Mandó a construir una muralla que separara el norte de la península itálica y colocara un letrero que dijera: hasta aquí termina el mundo. Porque no podían con estos pueblos indígenas que adoraban la muerte. Su Dios, que era el Dios Samaín,
que era representado con un macho cabrío y que en algunos registros arqueológicos se ha encontrado con la lengua afuera. Por eso tenga mucho cuidado con la moda. Porque uno ve en las redes sociales a mucha gente, a un pueblo cristiano, usted ve a los jóvenes con la lengua afuera. Y fue estudiando la historia. Por eso yo siempre he dicho, para entender el presente hay que investigar el pasado. Por eso hay que estudiar la Biblia. Inscripciones abiertas en Senca. Iniciamos 15 de enero. Inscripciones abiertas. Hay que estudiar historia bíblica también. Y estudiando esto, en muchos estudios, representaciones arqueológicas, encontraron que este dios de la muerte estaba con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque cuando usted mata a un animal y lo levanta, ¿qué es lo que primero que saca? La lengua. Eso era una tipificación de muerte. Y usted ve mucha juventud y muchas personas sacando la lengua y no sabe lo que están invocando, espíritus de muerte. Hello. Mire algo. Roma no pudo con estos pueblos indoeuropeos. Es más, cuando Roma, el imperio romano, comenzó a sucumbir, lo hace porque Germania le hace la guerra y logra fracturar el pueblo romano. Así que se acabó el poder en la península itálica y fue cuando Roma pasó el poder a Constantinopla. Y fue donde comenzó a gobernar el primer emperador cristiano en el año 300 después de Cristo, que se le llamó Constantino. Pero estos pueblos célticos tenían una concepción. Era que para ellos el año terminaba el 31 de octubre. Usted sabe que en los países nórdicos se dan las 4 estaciones. Nosotros no experimentamos las 4 estaciones porque estamos en la zona ecuatorial. Ellos están, todo lo que está por encima del trópico de Capricornio y de lo que está por debajo del trópico de Cáncer, experimenta las 4 estaciones. Los que estamos dentro del cinturón de la zona ecuatorial solamente vemos 2 temporadas, verano e invierno. Y estas 4 estaciones se manifiestan trimestralmente. Es decir, que para ellos el otoño, el verano terminaba el 31 de octubre y a partir de ahí comenzaba el otoño. Y usted sabe cómo es el otoño. El otoño es frío. El otoño es oscuro, los días son más cortos. En estos países los árboles, estuve leyendo un artículo, y en estos países los árboles tienen un reloj biológico. Y es que en el otoño la savia de los árboles comienza a convertirse más espesa, más espesa, más espesa, hasta que se convierte en una goma. Y esa goma tapona las vías por donde circula la savia. Y cuando tapona eso, las hojas que tienen las células verdes que produce la fotosíntesis comienzan a perder la coloración y comienzan a imperar las células de color naranja. Y por eso las hojas se comienzan a poner naranja, y como están taponadas, el viento las tumba. Por eso en otoño todos los árboles quedan totalmente desnudos. Por eso los colores del Halloween, nótese que son naranja. Porque si usted ve los panoramas otoñales en estos países como Estados Unidos, como China, como Francia, como Alemania, usted se dará cuenta que los escenarios, los relieves son naranjas.
Y por eso el Halloween, uno de sus colores representativos es el naranja. Otro color representativo del Halloween es el color negro, que tipificaba la muerte. Y otro color era el color morado, que lo utilizaban para duelos. Y usted sabe que ese color se utiliza hoy por hoy para duelos. Bien, ellos pensaban que ese día se terminaba el año, el verano. Le llamaban All Hallows Eve. Yo no soy muy bueno en inglés, pero ahí, qué mal inglés. Pero mire, eso es inglés pibiyorquino, no se preocupe. Entonces mire algo, eso se significaba fiesta pascual. Y cuando yo estaba leyendo esto, noté que esa era una palabra irlandesa. Y significaba fiesta pascual. Y después le llamaron fiesta de todos los santos, que después vamos a hablar ahorita, el Papa Gregorio III y Gregorio IV dicen, bueno, pero esta fiesta tiene mucha fama, también vamos a hacer una fiesta y le vamos a llamar la fiesta de todos los santos. Eso sucedió también en la época cristiana. Pero mire algo, recuerde cuando Israel estaba saliendo de Egipto, ¿cómo se le llamó ese día? El día de la Pascua. Y ese día se sacrificaba el cordero pascual. Recuerde que Satanás es un imitador de Dios. Usted puede leer Isaías capítulo 12 y también puede leer Ezequiel. Y ahí va a encontrar que una de las expresiones que Satanás dice es: subiré a donde, a los cielos, cerca a Dios, y seré semejante a Él. Ahora, los judíos recordaban el sacrificio o la salida de Egipto a través del cordero pascual. Pascua no significa más que salto. Repita conmigo, Pascua significa salto, cambio. O sea que lo que Dios le estaba diciendo cuando estaban saliendo de Egipto, van a salir de la cautividad a la libertad. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. El día que Cristo resucitó fue el día de la Pascua, porque ese día Cristo estaba diciendo: hoy la humanidad da un salto de la cautividad a la libertad. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero Pascual. Amén a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Amén. Por eso esa concepción de invocar a los muertos, la concepción que había. Pero el día de la Pascua para el cristianismo no es para invocar muertos. El día de la Pascua para el cristianismo es para celebrar la resurrección de Jesucristo. Que la muerte no pudo retener a Jesús allá en sus extrañas, sino que Jesús el tercer día se levantó victorioso y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Muy bien. Voy a ser breve en esta noche. No se preocupe. Dice, mire algo. Ese día terminaba el verano para estos pueblos. Así que ellos tenían unas representaciones espirituales que le llamaban los druidas. Los druidas eran sus sacerdotes. Eran sus sacerdotes los que los dirigían espiritualmente. Y estos hombres
en sus ceremonias, el día de Halloween o el día de los muertos, de los santos, ellos tenían la concepción de que los muertos regresaban a la vida ese día. Por lo que era una noche fría y una noche oscura, creían que los muertos regresaban. Y nosotros sabemos bíblicamente que eso no es doctrinal, que los muertos no pueden regresar de su lugar. Amén a su nombre. Lo vemos en el relato de Lázaro y el rico. Dice la Biblia que el rico le pidió a Abraham que enviara a los profetas para que le predicaran a sus hermanos. ¿Qué le dijo él? A los profetas tienen con ellos. Perdón, que mandara a Lázaro. Pero él dijo, a los profetas tienen con ellos. Ellos no podían regresar de su lugar. No podían salir de ese lugar. Así que es una mentira grande acerca de lo de la invocación de los muertos, de los medium que hacen creer a la persona que están poseídos por el abuelito, la abuelita, por el nieto, y que le traen mensajes del más allá. Eso es mentira del diablo. Sabemos que hay demonios familiares. La pastora Laura ha predicado mucho de esos aspectos aquí. Hay demonios familiares, hay demonios que toman representaciones de personas. Recuerden que nosotros estamos rodeados constantemente por testigos de la parte del reino de los cielos de Dios, pero también tenemos testigos demoníacos. Acuérdese que Satanás es el acusador de los hermanos. Y estas moscas, estos demonios constantemente le están diciendo al diablo lo que está pasando con tu vida. ¿Aló? Por eso si se está haciendo algo en oculto y tú piensas que nadie lo ve, la Biblia dice no hay nada oculto que no salga a la luz. Porque ese día serán manifestadas todas las cosas en público. Y lo que se hizo en secreto, cuando alguien está pecando en secreto, los demonios están diciendo, ay, ve, allá está aquel, porque el diablo no puede estar en todas partes. Él no es omnisciente ni omnipresente, pero sí tiene demonios que le llevan, pum, pum. Allá está, ya, sacó el cigarrillo ya. Él cree que nadie lo está viendo. Por eso muchas personas han estado ministrando y el demonio les dice, oye, tú fumador, adúltero. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué se lo dice? Porque hay testigos demoníacos también. Están inspeccionando, están mirando cómo es tu vida. Aló. Voy a cambiar de tema mejor. Mire algo. Ya voy a terminar. Mire. Dice la Biblia. O dice la Biblia, no. Dice el relato que les estoy comentando. Que estos druidas llegaban a los hogares de las personas. Y en ese tiempo no utilizaban las calabazas. Lo que nosotros vemos de las calabazas, en la práctica original no era la calabaza lo que se utilizaba. Era otro tubérculo que nacía en Irlanda y en Escocia. Pero cuando los irlandeses llegan a las costas de Estados Unidos, como ese tubérculo no nace allá, sino que naciera la calabaza o la uyama que usted conoce, entonces se reemplazó por la calabaza. Y metían una vela dentro de este tubérculo. Y para ellos la vela era un espíritu que los guiaba en la noche. Y usted ve a los niños en la noche con sus calabazas encendidas como una representación espiritual
de un demonio, un espíritu. Parece, a muchos dirán, oye hermano, pero está como legalista. No, mi hermano, lo que pasa es que Satanás se trata de esconder en un trasfondo inocente, porque la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz, mostrándole a la gente un camino hermoso, un camino bonito. Yo le digo, mi hermano, Satanás hoy en día no se puede mostrar con cacho y rabo como se mostraba antes, porque la gente le va a correr. La gente de hoy en día no es tan ignorante como en los tiempos de antes, que no había internet, que no había televisión. La gente de hoy en día es raciocinia, le pone lógica a las cosas, y Satanás sabe que tiene que utilizar otras estrategias. Y la única estrategia que él puede utilizar es mostrarle a la gente cosas bonitas, cosas atractivas. Y él sabe que la sociedad de estos tiempos le gustan los automóviles bonitos, las chicas bonitas. A la sociedad de este tiempo le gustan las cosas modernas. O usted me va a decir que si le dan un cacharro usted se alegra y brinca, no, ¿verdad? Pero si le colocan una Duster nuevecita allá afuera, usted sale brincando en un solo pie. Porque al hombre, la civilización de estos tiempos es materialista. Por eso la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará a causa del materialismo. Y Satanás sabe que tiene que mostrarse con cosas agradables. Y se muestra así. Y usted ve en las redes sociales y en los canales de televisión. Hay un conejito, se vistió como un conejito. Y se ve algo tan hermoso, tan infantil. Y usted no dice nada. Y se vuelve permisivo con eso. Pero no sabe que ese día centenares y miles de brujos están adorando a Satanás. Y esos niños se están convirtiendo también en partidarios de esas prácticas satánicas. A su nombre. Entonces están comprendiendo en esta noche. Amén. Entonces, ellos, cuando alguien no quería dar, ellos pedían sacrificios humanos. Y si llegaban a un hogar y pedían una víctima y no querían darla, se dice, según la historia, que colocaban un pentagrama. Ustedes conocen los pentagramas que los satanistas utilizan para hacer sus rituales. Ellos colocaban ese pentagrama como una maldición para que el muerto o el espíritu llegara y perturbara esa casa esa noche. Y si la persona cedía a entregar la víctima, colocaban en la parte de afuera una calabaza encendida como muestra de que ellos habían sido o estaban agradados con Samaín, con el demonio. O sea, les tocaba entregar a su hija virgen para que fuera sacrificada. Y sépase y entienda que esas prácticas todavía hoy por hoy, a pesar de que tienen más de 4,000 años de historia, todavía se siguen practicando. Usted ve desapariciones. El año pasado en mi tierra, ya en el mes de agosto, había desaparecido una niña de 7 años y nunca se encontró. Niños secuestrados, desapariciones. En muchos lugares encuentran pentagramas con gatos sacrificados, gatos negros, porque para ellos los gatos negros son tipificación de la reencarnación. Pero no crea que el día 31 de octubre es el día que se celebran estas prácticas solamente. Se dice, según algunas investigaciones de la fiscalía y de todos estos entes, que se han mimetizado en estas sectas satánicas, se han metido. Dice que estas prácticas comienzan 6 semanas antes del 31 de octubre. O sea que ya 6 semanas antes ellos han venido haciendo rituales y sacrificios, pero el día 31 culminan con sacrificios humanos.
Es serio el asunto. Mientras tanto, la iglesia de Cristo, ¿qué está haciendo para contrarrestar lo que se está viviendo? Satanás no descansa. Él no está quieto. Él no dice, no, él está cansado, hoy déjenlo tranquilo, hoy no. Él quiere destruir. La Biblia dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Eso fue lo que él vino a hacer. Y él no va a dar tregua a esos tres principios que él vino a hacer. El día de mañana es lamentable ver a muchos cristianos por las calles. Y uno se pregunta, ¿pero qué están haciendo? Y si no están predicando, tú te preguntas, ¿qué hacen? El día de la Pascua en Egipto, Dios le dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Métanse en sus casas y coman el cordero juntos en familia. Oren, clamen a su Dios. Y es eso lo que deberíamos hacer. Un altar familiar para contrarrestar lo que ya están planeando. Tu oración puede impedir quizás la muerte de una víctima que ya está siendo preparada. Tu oración puede impedir una tragedia, porque para esta fecha se presentan tragedias a nivel mundial. Dese cuenta de eso. Colombia todavía está viviendo un problema que todo el mundo lo conoce, y es el caso Colmenares. Sucedió un 31 de octubre. Y es algo que no se ha podido resolver hasta el día de hoy. Cosas así están pasando. Y hay muchos que están siendo permisivos con estas cosas. Es tiempo de levantarnos como un solo ejército para contrarrestar lo que el diablo quiere hacer en nuestra ciudad. La Biblia dice que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero eso es cuando hay una iglesia que se levanta creyendo en Dios. Cuando hay una iglesia violenta. Cuando hay una iglesia que ha entendido el concepto de lo que es buscar a Dios. Cuando tomo a mi familia en mi casa, que quizás el sábado no hay culto en la iglesia, pero tomo a mi familia y yo me pregunto, miles de hogares ese día en casas, reunidos, congregados en las casas, haciendo un altar familiar. Yo digo que esa oración tiene que ser poderosa para contrarrestar en nuestra ciudad lo que el diablo está planeando. La Biblia dice que cuando el ángel vio la sangre, veía la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas, no entraba a ese lugar. Yo estoy seguro que cuando estos demonios, porque en esos días se mueven miles de demonios, centenares, miles de ellos, para traer orgías, para traer adulterios, para traer fornicación, drogadicción, prostitución. Pero cuando hay una iglesia que se levanta creyendo, Satanás no puede dar un paso hacia adelante. Vamos a levantar un clamor en esta noche. Por quizás Canal Renacer.